Vamos a leer dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en este escenario en el cual nosotros leemos, nosotros vemos que Daniel había pasado ya el proceso de que le había dicho al rey Belsasar de Babilonia lo que iba a acontecer con él al escribir la mano en la pared. Dice la palabra que Belsasar cumplió con todo lo que había dicho, y Daniel le rindieron todos los tributos antes de caer Babilonia. Ahora bien, aquí estamos en otro escenario y nosotros vemos que Daniel ya está dentro de los medos y los persas. Aquí nosotros vemos que está reinando el rey Darío. El rey Darío aquí en esta escena simplemente, prácticamente, lo que está haciendo como una especie de transición dentro del gobierno medo-persa. Esto quiere decir, este rey solamente reinó dos años. Pero dice que como este gobierno no era un gobierno como el de Nabucodonosor, que Nabucodonosor era un gobierno teocrático, que Nabucodonosor era el ley, batuta y constitución de Babilonia. Lo que él decía, eso era. En el gobierno de los medos persas era un gobierno de conjunto, donde habían varios príncipes que gobernaban el reino, y había un rey que era la cabeza central de todo el reino. La palabra dice que Darío tenía 128 sátrapas, pero aparte de esos 128 sátrapas, tenía 3 gobernadores que eran los que dirigían todas las cosas, todo lo concerniente al reino. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que Daniel tenía un espíritu superior. Lo que Daniel portaba era algo que sobrepasaba a todos los demás gobernadores, al punto que llevó al rey Darío querer ponerlo por encima de todo y que gobernara todo, a Daniel. Ahora, cuando usted, como hijo de Dios, porta algo diferente a los demás, nosotros vemos que Daniel llegó como un adolescente a Babilonia, que era uno de los príncipes del pueblo de Israel, y que cuando Daniel estaba allí había más jóvenes junto con Daniel. ¿Qué dijo Daniel? La comida que le ofrecen al rey, porque era un rey pagano, eran ofrecidas a ídolos. La religión de Daniel no le permitía contaminarse con la comida del rey. ¿Qué le pide Daniel al jefe de los eunucos? Que no le permitiese comer esa comida. Y no le dio explicación al eunuco, simplemente que le permitiera comer legumbres. Pero estas legumbres que Daniel comía lo hacían que tuviera mucho más robusto que los demás jóvenes. Aparte de todo, Dios había dotado a Daniel de una sabiduría que sobrepasaba al entendimiento humano. Porque cuando usted le es fiel a Dios, Dios le bendice, Dios le pone en alto delante de las personas que usted está. Cuando usted es fiel a Dios. Y era lo que Daniel era. Ya Daniel en el escenario de Darío tenía como 80 años. Era una persona ya adulta, robusta, fuerte. Y todavía su conocimiento y su sabiduría sobrepasaba a todos los que estaban a su alrededor. Y Darío
aunque era un hombre que no conocía de Dios, notaba eso. Porque Dios había puesto en gracia a Daniel delante de Darío. Si nosotros queremos ver qué tan grande era Daniel, nosotros vamos al libro de Ezequiel en su capítulo 14 y dice de Daniel que su justicia era comparada con Noé y con Job. La justicia de Daniel era comparada con la justicia de Noé y con la justicia de Job, que eran dos grandes siervos de Dios. También dice en el capítulo 28, versículo 3, que la sabiduría de Daniel era sobremanera. Esas eran las cualidades que tenía Daniel. Y Ezequiel lo decía porque era contemporáneo de Daniel. Ezequiel conocía bien a Daniel. Y conocía que lo que Daniel hacía era muy diferente. Pero nosotros vemos que los 128 sátrapas que estaban con Daniel eran enemigos de Daniel. Nosotros vemos que Daniel estaba en el pueblo de Babilonia y estaba en el pueblo de los medios persas, pero todo el que estaba alrededor de él era enemigo de él. Y el Dios al que Daniel le servía era un Dios que era muy poderoso. Y que a pesar de que Daniel estaba exiliado en ese lugar, Dios tenía propósito con Daniel. Los capítulos del 1 al 6 simplemente relatan la vida de Daniel. Y hay unos cuantos casos acerca del sueño de Nabucodonosor. Pero los capítulos del 7 al 12 ya ahí relatan profecías, visiones que Dios le permitió que Daniel viera. Y esto causaba problema. Eso causaba problema. Cuando usted es diferente al otro, eso le causa problema a usted, porque usted es diferente. Lo que usted porta es diferente. El Hijo de Dios, cuando está en un lugar, se nota que es diferente a la persona que está en ese lugar. Y Dios nos pone en gracia a nosotros delante de los hombres. Ahora, ¿qué hacía que Daniel fuera diferente? La palabra dice aquí en el capítulo 6 que Daniel oraba 3 veces al día, que él abría sus ventanas y que la abría hacia Jerusalén. Daniel tenía una comunión íntima con Jehová. Daniel centraba su vida, ponía su vida, que su fidelidad primero, que su obediencia primero era a Jehová y después a los hombres. Daniel no era infiel a Darío, no era infiel a la cosa del reino, porque él cumplía a cabalidad todo lo que el rey le decía. Se dice que los sátrapas, cuando estaban buscando cosas para ver cómo podían tentar a Daniel, no encontraron nada. Ellos buscaron todo, ¿saben? Todos los pormenores que tenían que ver con el reino, a ver si Daniel era infiel al rey, y no encontraron absolutamente nada. Daniel era un hombre intachable, un hombre fiel, a pesar de que estaba en un reino que no era el suyo. Eso nos dice a nosotros que aunque nosotros estemos en hostilidad en el mundo y estemos en un lugar que sea indiferente para nosotros, nosotros tenemos que ser fieles y hacer las cosas bien, para que cuando hablen de nosotros, hablen y digan: este es un verdadero hijo de Dios. Porque a pesar de todo, está en medio de este mundo y hace las cosas que son agradables a Dios. Aleluya. Y los sátrapas siguieron indagando, como lo hace Satanás con nosotros, a ver cómo era que ellos iban a dar, cuál era la situación por donde ellos iban a probar y iban a atentar a Daniel. Y en lo único que ellos pudieron ponerse de acuerdo fue en cuanto a su religión. Fue en cuanto a la religión. Y ellos fueron donde Darío y agarraron a Darío, como dice uno, ¿sabe? Darío, como un rey pagano, pensó quizás en la vanidad
en lo que ellos le estaban proponiendo era algo bueno, que no le afectaba a él en nada. Ellos le dicen al rey Darío que dentro de 30 días que ninguna persona adore a ningún dios que no sea al rey. Ya ahí Darío viene y firma el decreto. Y es como cuando usted viene, que usted le da un documento que usted no lo lee, y usted viene y firma sin saber, y después es que usted lee la letra pequeña, y usted se está dando cuenta que usted se está clavando el cuchillo, porque esas letras pequeñas son las que lo van a matar a usted. Usted no se da cuenta, porque usted no la leyó. Darío no estaba mirando las intenciones del corazón de los sátrapas, ni estaba mirando las intenciones de los dos gobernadores que estaban por debajo de Daniel. Él no estaba mirando nada de eso. Él no le pareció bien, como un humano, dijo, sí, esto que ellos están haciendo, esto está bien, oye, pero qué chévere, esto está divertido, esto se puede hacer. El problema vino cuando Darío se dio cuenta, porque ellos fueron donde Daniel. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Daniel estaba orando a su Dios como él acostumbraba. Entonces, cuando ellos vienen donde el rey Darío, dice la palabra que el rey Darío hizo todo lo humanamente posible que estuvo en su mano para él tratar de salvar a Daniel. Él lo hizo. Él lo hizo. Todo lo que estaba en su posibilidad, él lo hizo para que Daniel no fuese al foso de los leones. Pero ¿qué dicen estos gobernadores? Recuérdate, rey, que esto es ley medo y persa y tiene que cumplirse. Al final del alba, a Daniel tenían que meterlo en el foso de los leones. A mí me llama la atención que cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones, el rey pone una piedra y pone un sello. Y el rey le dice a Daniel que el Dios al que él le servía, que le librara de ese mal. Ustedes saben por qué quizás puso la piedra. Porque Daniel tenía tantos enemigos para que no fuera quizás alguien a hacer algo, quizás ayudar a los leones. Quizás él puso esa piedra ahí. Y quizás también para que se manifestara más la mano de Dios. Dice la palabra que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro caso, nosotros lo podemos ver en el capítulo 4 de Hechos, cuando después de Pedro comenzar sus primeros discursos, los saduceos y los fariseos metieron a Pedro en la cárcel. ¿Qué hizo el ángel de Jehová? El ángel de Jehová sacó a Pedro de ahí. Cuando los fariseos fueron al otro día, los guardias estaban parados en atención, donde ellos lo habían dejado. Ellos estaban parados ahí en el mismo lugar. Ellos no se movieron. No hubo nada anormal. Los guardias estaban ahí. Las puertas no se estaban rotas. Pero el ángel de Jehová sacó a Pedro. Así de simple. Dios no quería que Pedro muriera en esa cárcel, ni que pasara. Dios quería que el mensaje de la palabra de Dios se siguiera proclamando. Y Dios le plació sacar a Pedro de la cárcel. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que Dios no tiene ángeles intercediendo por nosotros hoy en día? ¿Y que Dios no tiene ángeles protegiéndonos a nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Cada vez que usted sale de su casa y vuelve a su casa, dele gracias a Dios. Cada vez que usted se levanta, dele gracias a Dios, porque usted no sabe la pelea espiritual que había en la noche. Usted no lo sabe. Usted está durmiendo, pero hay guerra. Hay guerra espiritual.
Y dentro de la situación de Daniel, Daniel estaba tranquilo. El rey estaba inquieto, el rey no podía dormir, el rey no pudo dormir, Darío no pudo dormir literal. Pero Daniel estaba tranquilo. Porque la boca de los leones, Dios la tenía cerrada. Y Dios permite las cosas en nuestra vida cuando Él lo quiere. Pero nosotros tenemos que tener la misma devoción y la fidelidad que tenía Daniel, de orar, de rendirnos ante Él. Se ha hablado, ¿sabe? La hermana Laura habló de la oración. Y se ha estado tocando mucho el tema de la oración. Pero ustedes saben por qué se está tocando. Porque necesitamos mucho de la oración. En esta semana pasaron dos acontecimientos. Hubo uno que la prensa le dio el sumergible. Lo dieron sumergible por todo lado. Sumergible por aquí, sumergible por allá, porque había 5 personas en total, multimillonarias que estaban metidos ahí. Pero al extremo, en el Océano Pacífico, pasó un caso con una embarcación que se murieron 1000 gente. Y eso casi ustedes lo escucharon. Eso casi no se escuchó. Mis hermanos, el Señor está a la puerta. Siempre yo digo que nosotros tenemos que prepararnos porque vienen tiempos difíciles para nosotros. Quizás hoy tenemos la libertad de hablar la palabra, ¿sabes? De hablarla con libertad. Pero cada día, fíjense, que todas las cosas que está preparando el anticristo es para que los hijos de Dios no hablen la palabra. Inclusive, la crianza de sus hijos está comprometida. La crianza de nuestros hijos ya no es con la libertad que nosotros la teníamos antes. Inclusive, los colegios cristianos que hay están desapareciendo. Porque nos están encasillando en un régimen del cual nosotros no vamos a poder salir. Y ya lo que pasó con la pandemia es un ensayo de lo que viene. Y ustedes ven que están intentando que las naciones se unan en un solo sistema y que nosotros nos unamos con la nación vecina de nosotros. Nada más no es con la nación vecina de ahí, es con todas las naciones. Porque todo lo que están haciendo es señales de que el anticristo está ordenando todo. Y nada más no es concerniente a nuestra política. Nada más no es concerniente a nuestra nación, es concerniente a todas las naciones. Económicamente nosotros vemos que todos los pueblos se están viendo envueltos en situaciones económicas. Y ustedes oyen mencionar mucho sobre el Fondo Mundial, el Banco Mundial, la OTAN y un reguero de organizaciones que están prestándoles a los pueblos. Pero ustedes saben qué está pasando con eso. Que están uniendo el eslabón que todos los gobernantes van a tener que rendirle cuenta a una sola persona. Y preparémonos, mis hermanos, porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es fuerte. Y nosotros tenemos que ser fieles como era Daniel. Pero tenemos que consagrarnos, vivir una vida piadosa, una vida consagrada, una vida de devoción a Jehová y a Dios, separado de toda iniquidad del mundo, y seguir proclamando el mensaje de salvación, no cansarnos de hablarle a la gente, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Es hablar esta palabra, proclamarla, no quedarnos callados. Porque si nosotros nos quedamos callados, la piedra van a predicar. Las piedras van a hablar por nosotros. Que Dios nos guarde en ese día y el hermano Leo que nos bendiga.